Abran su Biblia, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más y ponemos este estudio en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora y necesitamos que tú, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, vengas y hables a cada uno de nuestros corazones. Que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, vengas y abras nuestro entendimiento. Que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos des el poder para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos acerques más a ti. Para los que estuviéramos lejos de ti, Señor, que tú con lazos de amor y a través de la palabra nos lleves al arrepentimiento y nos traigas una vez más al redil, nos traigas una vez más a tu lado y así puedas hacer en nosotros todo lo que tú quieres hacer. Así es que nos encomendamos a tu mano de gracia, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Ok, hoy vamos a seguir con el estudio de la semana pasada, básicamente, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento. La semana pasada hablamos acerca de por qué es necesario el nuevo nacimiento para la humanidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo, no iba a poder ver el reino de Dios. Y todo ser humano tiene que nacer de nuevo del Espíritu para que pueda ver el reino de Dios. Porque la carne no puede ni entiende las cosas, no puede entender ni sabe cómo entender las cosas espirituales. Para entonces entender las cosas espirituales necesitamos nacer del Espíritu. Vimos entonces por qué es necesario. Y también empezamos a ver desde el versículo 17 hasta el 27, que fue donde llegamos más o menos, vimos la nueva vida en Cristo. Vimos de lo que se trata, vimos a qué se parece. Me encanta eso de la Biblia, que no solamente nos dice esto es, sino que también nos dice a qué se parece. Y si miran ahí en Efesios 4 y en el versículo 17, ahí es en donde comienza a hablarnos de la nueva vida en Cristo. Y Pablo dice esto a los cristianos de Éfeso y a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo ahora a nosotros. Dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Entonces, esa es la primera instrucción. No vivan ya como la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Acabamos de cantar cuando menos 5 cantos que hablan acerca de Dios, que hablan de alguna manera de nuestra relación con Él, que implican por lo que cantamos y por lo que decimos, que le conocemos personalmente, que sabemos quién es, que sabemos cuál es su función en nuestra vida, que sabemos cuál es nuestra función como creyentes en Él, ¿sí? Y de alguna manera nos identificamos con Él, por eso le cantamos, por eso levantamos nuestras manos, por eso levantamos nuestras voces, porque decimos en nuestro corazón que le conocemos personalmente, ¿verdad? Ningún caballero o mujer, ¿verdad? Se acercaría a algún extraño, ¿verdad? Al menos que esa fuera su profesión, ¿verdad? Pero se acercaría a un extraño y le empezaría a cantar una canción de amor. ¿Alguno de ustedes haría eso? Va en el trolley o en el bus o mira a alguien parado en una esquina y dice, mira, esta persona me gusta para cantarle una canción de amor. Sí, así es que me voy a bajar del carro, voy a sentarme a un lado y le voy a cantar una canción de amor. Creo que lo pensaríamos 1 o 2 veces, ¿verdad? Por eso, los cristianos entonces cuando venimos aquí, venimos anticipando que vamos a tener un encuentro con Dios y por eso nos abandonamos a la adoración y a la alabanza. Cerramos los ojos y no nos importa quién está a nuestra derecha, quién está a nuestra izquierda, quién está enfrente de nosotros, quién está detrás, si tenemos buena voz o mala voz, o qué. Nos abandonamos a la adoración porque le estamos cantando a alguien que conocemos. Entonces, si decimos conocerle, si en nuestro corazón decimos que conocemos a Dios personalmente, sabemos cómo es, sabemos lo que le agrada y lo que le desagrada, sabemos lo que ama y lo que aborrece, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, Pablo les está diciendo aquí en el versículo 17 de nuevo, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía, como la gente que no conoce a Dios. Como la gente que vive de acuerdo a lo que ellos quieren vivir, que siguen sus propios deseos, que siguen sus propios anhelos, independientemente de si esto le pudiera agradar a Dios o no. Su Dios es el yo, ¿sí? Viven ajenos de la voluntad de Dios. Su Dios puede ser cosas que se encuentran en este mundo, su Dios puede ser el Dios de este mundo, qué sé yo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, si ustedes conocen a Dios, yo les pido en el nombre de ese Señor en el que dicen que siguen, que ya no vivan como la gente sin Dios, que ya no vivan de acuerdo a su mente vacía.
Noten el versículo 22. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Cuando habla de despojarse, quiere decir que tenemos la habilidad para despojarnos de lo que nos está hablando. Y así como nos podemos despojar de una camisa sucia, de un pantalón sucio, de una ropa sucia que está contaminada, que está manchada, podemos despojarnos de esa vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo implica que podemos hacer eso. ¿Sí? Versículo 25 sigue diciendo, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira, hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Empieza a darles instrucciones prácticas de lo que aquel que conoce a Dios va a desarrollar en su vida y va a poder manifestar en su vida, que es testimonio de que Dios está en él o ella. Versículo 26, enójense pero no pequen. Hablamos de todo esto la semana pasada. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Hablamos de cómo cuando decidimos guardar rencor, cuando decidimos permanecer enojados con alguien que nos ofende, con alguien que nos hace algo, con alguien que nos insulta, ¿verdad? Le estamos dando cabida al diablo, porque se queda ahí guardado el rencor, se queda ahí guardada la ira, se queda ahí guardado el coraje. Y conforme pensamos más en ello, a menudo lo que pasa es que nos justificamos nosotros mismos en estar enojados y se va enfriando y enfriando el corazón y nuestra mente y nuestro corazón nos empieza a decir que estamos justificados en sentir lo que sentimos y entonces vamos, en lugar de acercarnos a la persona, a apartarnos más de ella. Por eso se nos llama a reconciliarnos rápidamente. Y la mejor manera de reconciliarse, ¿saben cuál es? Que la otra persona reconozca su error, ¿verdad? No, esa no es la mejor manera de reconciliarnos, sí, ni la más rápida. La mejor manera de reconciliarnos es: yo pido perdón por mi parte en el asunto. Yo pido perdón por lo que yo hice para causar el problema que se causó. Ahora quizás yo no tenga tanta culpa como la otra persona, que es normalmente lo que sucede conmigo, yo no sé con ustedes. Pero normalmente yo no soy el que tiene la mayor culpa, ella o él o quien sea tiene la mayor culpa. Pero no, reconocemos que de alguna manera nosotros hicimos algo también. Pero hay un dicho en inglés, it takes two to tango, ¿lo han escuchado? Se necesitan dos para bailar el tango, ¿sí? Entonces, algo hicimos cada uno de nosotros que causó el problema que estamos teniendo, y la mejor manera de reconciliarse rápidamente es yo admitiendo que cometí un error en lo que mi parte concierne, pedir perdón y tratar de reconciliarme con esa persona. Entonces, si no hacemos eso, le estamos dando lugar al diablo, ¿sí? Lo que quiere hacer el diablo es poner el dedo gordo del pie ahí en la puerta para que quede así tantito abierta. Y el diablo es como un pulpo. Es como, ¿alguna vez han visto un pulpo meterse en lugares bien pequeñitos? Se puede hacer hasta plano para meterse en lugares bien pequeñitos y tomar la forma de aquello en lo que se está metiendo. Satanás, si se puede disfrazar de un ángel de luz, ¿no creen que se puede disfrazar de un pulpo y colarse por esa abertura que estamos dejando, por pequeña que sea? Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. No den lugar al diablo. Nos dice en el versículo 27. En el versículo 28, algo muy práctico, hablamos de ello también: el que antes robaba, que no vuelva a robar. Obviamente, si eras un ratero antes, si eras un asaltabancos, si lo que fuera que se trataba de robar, ya no robes. Al contrario, trabaja y usa tus manos para el bien, a fin de que puedas compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Y déjenme decirles algo: vivimos en el país más rico del mundo. Comparado con muchos otros países y con muchas otras gente, somos personas bastante ricas, ¿sí? Tenemos comida en el refrigerador, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos ropa que ponernos. La mejor no es, ¿verdad?, de marca, pero cuando menos, ¿verdad?, nos tapa y nos cubre, y etcétera, etcétera. Tenemos ropa, entonces debemos ser agradecidos, ¿sí? Y a todos nos sobra algo. No mucho, pero a todos nos sobra algo. ¿Qué tal si usáramos eso que nos sobra para compartir con los que tienen necesidad?
Debemos pensar en eso. Debemos pensar en eso, porque no importa que sea mucho, que sea poco, lo que haya en nuestro corazón para compartir, debemos compartirlo. Entonces, ya no robe, trabaje con sus manos para el bien a fin de que pueda compartir algo con quien tenga necesidad. Noten hoy en el versículo 29 lo que sigue diciendo aquí. Y sigue dando instrucciones muy prácticas, cosas que todos de hecho sabemos, cosas que todos de hecho, los que somos padres de familia, les hemos aconsejado a nuestros hijos. Y nuestros padres nos lo aconsejaron a nosotros. Y sus padres se lo aconsejaron a ellos de diferentes maneras, diferentes metodologías, pero el principio es el mismo. Sí, porque el problema de la humanidad o los problemas que la humanidad está teniendo, mis hermanos, no son nada nuevo. Sí, son los mismos problemas que ha tenido desde el principio. Pero nadie, nunca, ninguna generación ha querido completamente aprender de la previa. ¿Sí? Y se vuelven a cometer los mismos errores una y otra vez, sintiéndonos justificados en hacerlo porque pues así fue como me enseñaron a mí. No, tiene que llegar el momento en el que tomamos responsabilidad por nuestras propias vidas y decimos, no importa que así haya sido mi bisabuelo y mi abuelo después de él y mi padre después de él, no importa que hayan sido ellos, yo, especialmente porque soy cristiano, yo voy a romper con ese círculo y voy a hacer algo nuevo, ¿verdad? Voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo diferente, voy a hacer lo que yo sé que está bien. Aunque mi madre así lo hubiera hecho, lo voy a hacer. Ahora, cuando hay principios buenos que se nos presentan y no nos gusta la metodología que los padres usaron para enseñarnos a nosotros, echamos por la ventana la metodología, pero no echamos por la ventana el principio, ¿verdad? Entonces los principios que Dios nos está dando aquí a través de Pablo son principios que se pueden aplicar, no importa en qué siglo estemos, no importa, 100 años más adelante se van a poder aplicar, 1000 años más adelante si el Señor se tarda en venir tanto, y espero que no se tarde más de unos 10, 15 años más, porque es lo que creo que me queda de vida más o menos. Pero si se tardara ese tiempo, van a ser principios que todavía pueden ser aplicables. La palabra de Dios es aplicable a toda cultura, ¿sí? a toda generación, ¿sí? Quizás la metodología de transmitir la palabra va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo no tenía internet, así es que no podía tener canal de YouTube ni de Facebook. Entonces, pero Dios nos ha dado esas herramientas y las usamos para llevar la palabra a lugares en donde no pudiéramos ir, ¿verdad? Entonces, la metodología puede cambiar, pero el principio es el mismo. Entonces, noten lo que nos dice en el versículo 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, Reina Valera 60 dice corrompida, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No pronuncien ustedes. Noten, se está dirigiendo a cristianos, se está dirigiendo a aquellos que dicen conocer a Dios, se está dirigiendo a aquellos que dicen tener una relación personal con Dios. Entonces, ustedes, los cristianos de Éfeso y ahora los cristianos de Calvary Chapel San Diego en español, que ninguna palabra, no pronuncien ninguna palabra obscena o corrompida, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Es un principio muy bueno, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay un dicho que dice, si no tienes nada bueno que decir, ¿qué? No digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. A veces nos preguntan nuestra opinión acerca de tal o cual cosa, o de tal o cual persona, o de tal o cual situación, y no tenemos nada bueno que decir. Lo único que pudiéramos decir es algo malo, algo que va a poner a la persona bajo una luz fea, algo que va a hablar de la situación de una manera que da miedo. Entonces, si seguimos ese principio, si eso es lo único que podemos decir acerca de la persona, si eso es lo único que podemos decir acerca de la situación, si seguimos el principio, ¿qué es lo que debemos hacer? Quedarnos callados. No vamos a decir, pues como no tengo nada bueno que decir, no voy a decir nada. ¿Verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Porque la persona que nos está diciendo va a decir que tendrá que decir, que no es nada bueno. Prefiero no opinar. No tengo opinión sobre eso. No tengo suficiente conocimiento, así es que no puedo hablar al respecto. ¿Se fijan?
Es mejor así, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí dice, no pronuncie usted ninguna palabra obscena, ninguna palabra corrompida, sino aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. La palabra en griego que se traduce obsceno o corrompido es la palabra sapros. Sapros, que quiere decir podrido, corrompido, que no vale nada. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es que no salga de sus bocas ninguna palabra podrida. Y todos sabemos que las palabras podridas no necesariamente tienen que ser malas palabras, como dice mi mamá, chines y jotas. Hay muchas palabras que no son malas palabras, que pueden usarse dependiendo de cómo se dicen, con muchísimo veneno, con muchísima putrefacción, con muchísimo, que pueden ser cortantes y pueden derribar a la gente, tumbar a la gente, hacer menos a la gente. ¿Sí? Ahora, si hay palabras que contribuyen a la necesaria edificación, implica que las palabras obscenas no edifican, sino que ¿qué hacen? Destruyen. Destruyen. Sí, y tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo que tenemos que tener mucho cuidado? Porque saben que nuestro Señor Jesucristo dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y si lo que está saliendo de nuestra boca son palabras obscenas, son palabras podridas, son palabras corrompidas, son palabras sin valor, entonces, ¿qué dice eso de nuestro corazón? Ahora, no debemos asustarnos. La palabra de Dios nos dice que el corazón es malvado y engañoso, ¿verdad? Entonces no debemos asustarnos. Lo que pasa es que muchos no creemos que esas cosas estén todavía en nuestro corazón y por eso nos asustamos. Pero si salen de nuestra boca, ¿saben qué quiere decir? Que está en el corazón. Y tenemos que pedirle a Dios la ayuda por el poder del Espíritu Santo para que nos limpie de esas cosas. ¿Sí? El Señor fue muy tajante a menudo, ¿sí? Con sus palabras, pero lo hizo también con el propósito de edificar, porque se puede ser duro, se puede hablar con la verdad y se puede amonestar a la gente, pero se debe hacer de una forma que pueda edificar a las personas, que se les dé la solución al problema que tienen. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, comenzando con el versículo 34, el Señor Jesucristo les está hablando a los fariseos aquí, noten lo que les dice, generación de víboras. ¿Verdad? No creo que les haya dicho, ay, generación de víboras. Qué bárbaro. No me lo imagino yo diciéndoles eso. Me lo imagino, dice, generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Escuchen por favor, los versículos 36 y 37 son importantes. Pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Ahora noten con quién está hablando aquí el Señor Jesucristo. Está hablando con los fariseos. Está hablando con gente incrédula. ¿Sí? Afortunadamente para nosotros que creemos, cuando comparezcamos ante el trono de juicio de Dios, ¿quién va a estar ahí para representarnos? Ay, juela, que va, ¿cómo me emociona eso? ¿Cómo me emociona eso? Porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si estamos sintiendo convicción ahorita por lo que yo estoy diciendo, lo que tenemos que hacer es llevarlo a los pies de Cristo y decir, Señor, yo estoy cometiendo eso que el pastor está diciendo. Por favor, perdóname, límpiame, hazme nuevo, ¿verdad? Entonces, tenemos que acordarnos de quién se está dirigiendo aquí. Versículo 36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Versículo 37, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Si hay un dicho, otro dicho, el pez por su boca muere, ¿verdad? Y es cierto, a veces hablamos demasiado y nosotros mismos nos cortamos el cuello. A veces decimos demasiado más allá de lo que queremos decir, más allá de lo que estábamos preparados para decir, y nosotros mismos nos ponemos el hacha al cuello. Por eso es mejor tomar todo pensamiento cautivo, pensar antes de hablar, pensar antes de decir lo que vamos a decir. ¿Esto va a edificar a mis oyentes? Estamos a la mesa y vamos a decir algo.
o vamos a quejarnos de algo, o vamos a regañar a alguien, la forma en la que lo voy a hacer de tal manera que voy a edificar, o de tal manera que voy a derribar, que voy a derrumbar, que voy a destruir. Tenemos que pensarlo. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos al Señor. ¿Sí? Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 3, los versículos 9 y 10 lo siguiente: y no devuelvan mal por mal, no den ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Lo que quiere decir es que la bendición se recibe en dar la bendición. ¿Se dan cuenta ustedes? La bendición se recibe en dar la bendición. Entonces, si nos hacen mal, no pagamos con un mal. Si nos maldicen, no pagamos con una maldición. Hacemos lo contrario. Sí, versículo 10 de primera de Pedro 3 sigue diciendo: porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe hacer ¿qué? Refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Refrenar su lengua del mal. ¿Sí? Refrenar su lengua del mal, refrenar la lengua de hablar esas palabras corrompidas, esas palabras obscenas. ¿Sí? Pero la misma Biblia nos dice que la lengua es difícil de domar. ¿Cuántos tienen problemas para domar sus lenguas? Levanten la mano todos los que tienen problemas para domar sus lenguas. Hay algunos que están mintiendo ahorita, no levantaron la mano. Acuérdense que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿ok? Todos, por si alguien no me oyó, todos tenemos problemas para domar nuestra lengua. Todos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos llama a que lo hagamos. Santiago nos dice en Santiago 3, los versículos 6 al 10, y la lengua es fuego. ¿Es un mundo de qué? De maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de ¿qué? Contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra, ¿se dan cuenta? Puede inflamar nuestra existencia entera. Puede ser consumida por las llamas de la lengua. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo: callen boca, paren lengua. ¿Ok? Eso es de lo que estoy hablando. Que se calmen con eso, ¿ok? Versículo 7, noten: la gente puede domesticar y, en efecto, ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie, ¿quién? Nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito, quiere decir que no se puede domar, que rebosa ¿de qué? De veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. No puede seguir. ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Estamos envenenando nuestra propia cisterna? ¿Qué estamos haciendo en nuestro trabajo? Estamos dando un mal testimonio de lo que Cristo es. Cristo, cuando fue delante de sus trasquiladores, dice que no abrió su boca, no devolvió maldición. Se le llama Cordero, por el amor de Dios. Ayer los varones y un servidor estuvimos hablando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos buscar ser como ese Cordero. Pero nosotros no somos como corderos, ¿verdad? Somos más como leones, ¿verdad? Cuando nos enojamos, sacamos las garras, pelamos el colmillo y estamos, bríncale, quiero que le brinques, por favor. Oh my goodness. Noten por favor lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Y de nuevo, nos lo está diciendo porque quiere que nos veamos en el espejo y que nos demos cuenta de dónde están las dificultades que tenemos para que cambiemos esas cosas. ¿Sí? Entonces, esto no debe seguir así. ¿Sí? Tenemos que hablar de una manera que glorifique a Dios. Tengo que traer a mi mamá, tengo que traerla. Un dicho, ella me decía que yo era un hombre muy soberbio, muy orgulloso. ¿Saben qué me decía siempre? Carlos Manuel, acuérdate de Nabucodonosor. Acuérdate cómo Dios lo humilló. No vaya a ser que Dios te humille a ti también de esa manera. Y algo que me decía mi mamá y que todavía puede decirme, porque gracias a Dios todavía vive, es: Carlos Manuel, lo cortés no quita lo valiente.
No tienes que andar ahí de gritón y de fanfarrón y andar haciendo alardes y para que la gente vea que eres hombre y que tú puedes. No, sé cortés, sé ecuánime, ten un carácter templado, contrólate. Eso va a causar más impacto que todos tus gritos. Mis hermanos, desafortunadamente muchos de nosotros no aprendemos esto hasta que ya estamos viejos, hasta que ya la regamos, hasta que ya ofendimos a medio mundo. Y algo que, les voy a decir algo que mi mamá me decía, pero no le vayan a decir que les dije cuando me decía, Carlos Manuel, si sigues con ese carácter, tú te vas a morir solo. Le doy tantas gracias a Dios que me alcanzó y me trajo a su redil de nuevo y me dio un nuevo corazón. Porque si hubiera seguido como iba, un día me iba a morir completamente solo. Porque a nadie le gusta estar con un viejo gruñón y amargado, aunque esté muerto y no pueda decir nada. Es tan importante esto para la salud de los demás, porque estamos hablando de edificar a los demás, pero es tan importante para nuestra salud también. Nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Es importante que entendamos los principios que la Biblia nos presenta. Dios no los puso ahí nada más para que tengamos más que leer. Los puso ahí porque tienen algo que enseñarnos. Entonces, la lengua tenemos que aprender a dominarla. Es difícil. Ninguno de nosotros lo ha logrado todavía. Y nos la hemos mordido muchísimas veces, ¿verdad? Pero no lo hemos logrado todavía. Se nos sale cada mensada. Nos ofendemos, tantas cosas. Pero por eso es necesario repasar estos versículos en la Biblia para que el Espíritu nos recuerde en dónde estamos y en dónde debemos estar. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice, miren, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena o corrompida. Y la única manera de no pronunciar palabras como esas es pensar en lo que vamos a decir. Pensar si lo que vamos a decir va a edificar a alguien o no. Porque quiero decirles algo, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Sí, ese es uno de los principios que a mí me tomó mucho tiempo aceptar, que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder para levantar, para edificar, y las palabras tienen poder también para derrumbar. ¿Sí? Ahora, quiero hacer una aclaración aquí cuando digo de que las palabras tienen poder. ¿Sí? Porque aun cuando las palabras tienen poder, yo creo que la doctrina de la palabra de fe, ¿sí?, está completamente equivocada y es una doctrina falsa. De hecho, es una doctrina diabólica. Estoy seguro que han escuchado de la doctrina de la palabra de fe. Que si uno lo dice, se hace. Que si lo declara, se le va a dar. Que si tiene la suficiente fe, Dios está obligado a hacer lo que usted hable con su boca. Y créame que no es así. No es así. Sí, porque yo he dicho muchas cosas, pedido muchas cosas con mucha fe y no se han cumplido. Y no es porque mi fe no sea verdadera fe, es porque lo que he pedido quizás no es la voluntad de Dios para mí ahorita. ¿Sí? Pero entonces hay mucha gente que usa eso de la palabra de fe, ¿verdad? Dilo y se te va a hacer. ¿Ok? Confiésalo, la confesión positiva, y se te va a hacer. El movimiento de la palabra de fe está completamente equivocada y es antibíblica. ¿Ok? Escuchen esto. El movimiento de la palabra de fe es la creencia en la fuerza de la fe. La fe no es la creencia en la fuerza de la fe. La fe verdadera es la creencia en la fuerza de ¿quién? De Dios. No en la fuerza de la fe. Se cree en este movimiento, se cree que las palabras pueden utilizarse para manipular la fuerza de fe y así crear lo que el orador cree que las escrituras prometen. Y normalmente, ¿saben qué son lo que prometen para ellos? Salud y riqueza. Salud, y digo normalmente porque hay otras personas que no necesariamente
es lo que piden, pero hay cosas que piden que no son pudieran no ser la voluntad de Dios, pero creen que porque lo confiesan positivamente, porque lo dicen con su boca, porque lo creen con todo su corazón, Dios de alguna manera está obligado a hacerlo. Las leyes que supuestamente rigen la fuerza de fe se dicen operar independientemente de la voluntad soberana de Dios, y Dios mismo está sujeto a esas leyes. ¿A cuántas leyes puede estar sujeto un Dios soberano? ¿A cuántas? Dígalo, ninguna. Porque es soberano. Entonces Él no está sujeto a mi fe. Solamente porque yo tengo fe que esto va a pasar, no quiere decir que Dios va a decir, ok, ahí te va, ¡pum! Porque tuviste fe. Ni modo, me obligaste, no quería dártelo, pero te lo voy a tener que dar porque estás mostrando fe. Es una necedad eso. Sí, es una necedad. Esto no es nada menos que idolatría, convirtiendo nuestra fe y por extensión convirtiéndonos nosotros mismos en Dios. Porque ahora yo tengo, por el poder de mi palabra, la habilidad para crear y hacer que aparezca lo que yo quiero crear y que aparezca. Y el único que ha podido hacer eso en toda la historia del mundo ha sido, ¿quién? Que dijo, hágase, ¿y qué pasó? Y se hizo. ¿Lo han visto en algún otro lado? ¿Lo han visto que alguien más pueda hacer eso? Para nada. Nuestra fe, aun cuando se nos dice que puede mover montañas, ¿sí? Va a mover esas montañas si Dios quiere que esa montaña se mueva. Si Dios no quiere que esa montaña se mueva, créame que va a poder ponerle toda la fe detrás a su petición que quiera. Y si Dios quiere que esa montaña permanezca en donde está, ahí se va a quedar. ¿Sí? Entonces, por eso se nos dice que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer su palabra, porque a través de su palabra lo vamos a conocer a Él. Y a través de conocerlo a Él vamos a conocer su voluntad. Y entonces vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Y si no sabemos si es la voluntad de Dios o no, vamos a decir, Señor, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, quita esa montaña. Si es posible, Señor, sana esa enfermedad. Si es posible, Señor, tú obra y haz que esto cambie, que la situación cambie, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque su voluntad para nosotros es mucho mejor. Voy a decirlo como no se debe decir, es mucho más mejor. Se fija, mucho más mejor, para enfatizarlo, ¿sí? Que la voluntad, que mi voluntad. Porque yo no sé cómo pedir. Yo no sé cómo pedir. Y la verdad de las cosas es que lo que Dios quiere para mí, al final de cuentas, va a ser mucho más saludable para mí que lo que yo quiero. Entonces, no estoy hablando de palabra de fe, ¿sí? Pero estoy hablando de que el poder, las palabras tienen poder para edificar o derribar. En el contexto de lo que estamos leyendo aquí, nuestras palabras tienen el poder para elevar a las personas, para edificarlas o para derribarlas. Y como cristianos debemos siempre buscar edificarnos los unos a los otros. ¿Sí? Debemos buscar edificarnos los unos a los otros. Y voy con el pastor a decirle lo que fulano de tal dijo para que se dé cuenta de la clase de personas que tiene en su congregación. Le agradezco que me quiera proteger. Pero pregúntese, ¿lo que me va a decir me va a edificar o me va a derribar? Lo que me va a decir, ¿va a edificar a la persona de la que va a hablar delante de mí o la va a poner por los suelos? Lo que me va a decir, ¿va a traer edificación para usted o usted mismo se está poniendo por los suelos por andar hablando de esas cosas? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está queriendo decir aquí? Va mucho más profundo. Sí, mucha gente habla de que esto está hablando de malas palabras y de maldición. No, va mucho más profundo que eso. Sí, porque hay muchas malas palabras que no son malas. Sí, hay muchas malas palabras que no son malas. Y a veces las buenas palabras se pueden decir de tal manera que se convierten en malas. Nosotros de nuevo como cristianos debemos de buscar siempre edificar a la gente. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Mutua edificación. Mutuo. Quiere decir que todos estamos siempre buscando edificarnos los unos a los otros, levantarnos los unos a los otros, elevarnos los unos a los otros.
¿Sí? No agarrarnos como el zorro con la espada, tasajeando gente y cortando para que se caigan. No, debemos de buscar edificar. ¿Sí? Aun cuando corregimos, vemos a alguien que no está actuando bien, que está haciendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, no lo criticamos, no le hablamos con todo el mundo. ¿Te fijaste? Uy, qué bárbaro. ¿Te fijaste lo que hizo? ¿Te fijaste lo que dijo? ¿Te fijaste cómo se viste? ¿Te fijaste esto? Que no. Agarramos a esa persona y la tomamos bajo nuestra ala, nuestro brazo, y la empezamos a discipular y le decimos, mira lo que la palabra de Dios dice aquí, vente, vamos a reunirnos para orar, vamos a reunirnos para que Dios nos hable, para que buscamos levantarla, edificarla, ¿sí? No tasajearla. En Romanos 15, versículos 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos que soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de que edificarlo. Somos maestros albañiles, mis hermanos. Estamos para construir, estamos para levantar el edificio, estamos para fortalecer el edificio, no para derribarlo piedra por piedra. ¿Sí? No para tumbarlo. Sí, el Señor Jesucristo pagó con su propia sangre, con su propia vida por el edificio que somos nosotros, y ahora nos ha encargado que nosotros lo edifiquemos. ¿Sí? En Primera de Corintios capítulo 14 y el versículo 26, noten, por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje, una lengua extraña, hablando de dones aquí Pablo en 1 Corintios 14, o una interpretación. Pero todo deben hacerlo ¿para qué? Para la edificación. Entonces, tanto las cosas espirituales como las cosas terrenales, por así decirlo, las cosas comunes y corrientes, debemos usarlas para edificarnos los unos a los otros. Y si estamos haciendo algo que está derribando a alguien, que está destruyendo a alguien, que está afectando negativamente a alguien, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y estamos haciendo mal uso de las palabras, estamos haciendo mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. Como cristianos, entonces, debemos buscar ser sabios con nuestras palabras. Debemos de buscar ser sabios con nuestras palabras. Sí, porque acuérdense, de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta un día. ¿Sí? De toda palabra ociosa no vamos a ser juzgados por ella si somos cristianos, obviamente porque estamos en Cristo. Pero se nos va a recordar, ¿te acuerdas aquel día en el año 2016 que te enojaste mucho con tu cónyuge? ¿Y te acuerdas todos los nombres que lo llamaste? ¿Que la llamaste? ¿Te acuerdas cómo en lugar de buscar reconciliarte rápidamente, sacaste el garrote o sacaste el látigo y le diste hasta que te cansaste? Y es más, había pasado un mes de la ofensa y todavía no lo dejabas en paz. ¿Te acuerdas? Y gracias a Dios que ahí va a estar el abogado defensor y va a decir, es cierto lo que estás diciendo de él o ella, pero yo estoy aquí para defenderlo, porque yo pagué por ese pecado en la cruz. ¿Se fijan la ventaja de tener a Cristo como Salvador? Lo necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos que sea parte de necesitamos que sea Rey sobre todo aspecto de nuestra vida. Entonces, como cristianos debemos ser sabios en cómo usamos nuestras palabras, como lo fue el mismo Señor Jesucristo. El profeta Isaías, en un pasaje que se llama de esos pasajes mesiánicos, y lo pueden leer todo después, pero específicamente Isaías 54, Jesucristo hablando aquí, proféticamente, dice, Dios, el Señor, me ha dado una lengua ¿de qué? De sabios. ¿Para qué? Para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. ¿Quieren tener palabras de edificación? ¿Quieren tener palabras de ánimo? ¿Quieren tener palabras que ayuden a la gente a levantarse? Despierten cada mañana como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de rodillas delante de Dios y pidan que Él les dé las palabras que van a necesitar para animar a los que están desanimados, para fortalecer a los que están débiles, ¿sí? Para fortalecer a aquellos que están caídos. Proverbios capítulo 16 y el versículo 24
Dice, las palabras amables son como que un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Eso es lo que sus palabras le causan a su esposa. Eso es lo que sus palabras le causan a su esposo. Eso es lo que sus palabras le causan a sus hijos. Eso es lo que sus palabras le causan a sus padres cuando hablan con ellos, cuando platican con ellos, a sus hermanos y hermanas en Cristo, a sus compañeros de trabajo. Y ahí viene a ver si trae ayer estaba platicando con él y me dijo de lo que leyó en la Biblia en la mañana antes de venir a trabajar y era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y yo no soy creyente, pero esas palabras que me dio, qué bárbaro. Eso es lo que anticipa la gente hoy de nosotros. O dicen, oh my goodness, ahí viene este camarada otra vez, hijo. Siempre llega enojado, no sé qué le hacen en su casa, pero ya para cuando llega aquí, llega bien enchilado y llega arrasando con todo el mundo. Cuidado, cuidado. Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 17 dice, es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos de ¿quién? Del rey de los necios. ¿Cuántos reyes de los necios tenemos aquí? Es mejor escuchar las palabras del sabio, ¿sí? Que los gritos del rey de los necios. Así es que, ¿quieres ser gritón? Aviéntese. Aviéntese, también tiene su corona guardada ahí, para que un día se la ponga. En Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 12 dice, las palabras del sabio son agradables. Escuchen esto, los labios del necio causan ¿qué? Su propia ruina. ¿Cuántos chismes va a desparramar antes de que lo cataloguen como chismoso? ¿Cuántas mentiras va a decir o medias verdades va a decir hasta que lo consideren un mentiroso y nadie les vuelva a creer? ¿Sí? ¿Cuántas personas va a ofender hasta que un día su mamá les diga, como mi mamá me decía a mí, Carlos Manuel, tú te vas a morir solo? ¿Sí? ¿Cuántos puentes vamos a derribar? ¿Cuántos puentes vamos a quemar? ¿Cuántas relaciones personales vamos a destruir antes de que nos demos cuenta de que no estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces, va más allá, ¿sí? de lo que quisiera poder explicarles. Muchas veces les he dicho lo que mi mamá me decía a mí, ¿verdad? Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las palabras que quiero que oigas y luego cerrártela para ver si se te quedaban ahí. Saben, yo creo que eso es lo que Dios piensa a veces de nosotros también. Ay, ¿cómo quisiera poder abrirles la cabeza y gritarles las palabras que les estoy diciendo para ver si así se les quedan ahí? No se trata de, uy, estoy desobedeciendo, Diosito me va a castigar. No se trata de eso, ¿ok? De eso no es de lo que se trata aquí. De lo que se trata es que ya conocemos a Dios. Amén. Ya somos salvos. Amén. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. La palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera viva y eficaz. Amén. Entonces se trata de que veamos esto y digamos, wow, yo soy las personas que Pablo está describiendo ahí, de los que conocen a Dios, de los que viven con Dios, de los que conocen su palabra. Y este versículo 29, hoy, domingo 11 de agosto del 2019, me está quedando a mí como anillo al dedo. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a que de este día en adelante pueda usar mis palabras para edificar y no para derribar, para bendecir y no para maldecir, para hablar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu compasión, y no para juzgar a la gente. Ayúdame, Señor, a tomar todos mis pensamientos cautivos, a someterlos a Cristo, a no hablar si lo que voy a decir no va a ser aquello que contribuya a la necesaria edificación y a lo que va a bendecir a las personas que me están oyendo. Ayúdame, Señor. Te necesito. Amén. Oremos.